El ejercicio 7 del trabajo práctico 7, también seguiremos analizando impuestos, pero en particular nos vamos a centrar en algunos conceptos que ya estuvimos viendo, pero que son el de carga excedente y de recaudación, en particular en el de carga excedente. Nos dice, suponer que la curva de demanda inversa del bien A viene dada por la fórmula que está ahí, y la curva de oferta es perfectamente horizontal, elástica, a un precio de 1, ¿sí? El bien A soporta un impuesto de 2 pesos por unidad. El bien B, que es independiente en la demanda del bien A, tiene una curva inversa de demanda, PB igual a 5 menos QB sobre 20, y también tiene una curva de oferta perfectamente elástica a un precio de 1. Inicialmente B no está grabado. Calcular la recaudación impositiva y la carga excedente del impuesto sobre el bien A. Bien, notar que todos los impuestos con los que venimos trabajando en este práctico son de impuestos de lo que se llaman o por lo menos los que vimos sobre bienes, ¿sí? No los del principio, pero todos los impuestos que vimos sobre bienes son impuestos por unidad o per unit, también se les suele llamar. ¿A qué voy con esto? A que no son impuestos ad valorem, ¿sí? Donde tendrían, serían como un porcentaje del precio. No, acá yo lo que estoy diciendo es, bueno, el precio sea el que sea, yo le sumo 1 peso por impuesto, o 2 pesos por impuestos, etc. Después, en los prácticos subsiguientes, comenzaremos a ver otro tipo de impuestos, ¿sí? Bueno, hagamos lo que nos pide el primer inciso. En particular, yo lo que tengo es que el equilibrio competitivo en este mercado estaría dado cuando yo igualo. A mi izquierda yo lo que tengo es mi función de demanda, ¿sí? En su forma inversa, de vuelta porque yo a la derecha lo que tengo es el precio, no cantidades. Y a la derecha, como les decía, lo que tengo es precio, pero que viene dado por la oferta, así que es perfectamente elástica a un precio de 1. De vuelta, esto es en un equilibrio sin impuestos. ¿Por qué lo estoy calculando? Porque yo lo que necesito ver es recaudación y carga excedente. En particular, recaudación lo podría sacar igual, pero carga excedente necesito, bueno, compararlo con algún punto de equilibrio sobre el cual yo quisiera ver la carga excedente por poner el impuesto. Entonces, si ustedes hacen eso, les da cantidad de equilibrio 90, precio de equilibrio igual a 1. Bueno, esto es natural, ¿sí? No hay nada nuevo en este caso. ¿Qué pasa si ahora yo pongo el impuesto de 2 pesos por unidad? De vuelta, vamos rápido en esto porque se supone que es repaso, en primer lugar, de todos los ejercicios que hicimos antes, pero además de micro, lo que hicimos fue ponerlo por unidad vendida, sí, acá en vez de tener 1 como teníamos antes, tenemos 1 más 2 del impuesto igual a 3. Como vemos, la cantidad de equilibrio pasa a ser de 70, el precio naturalmente será de 3. Bueno, veamos recaudación y carga excedente. ¿Sí? Acá lo tienen en términos algebraicos, pero veámoslo en términos gráficos para verlo. ¿Sí? Bueno, acá lo que tenemos es, si no cobráramos ningún impuesto, precio y cantidad de equilibrio, 90 en cuanto a cantidad, precio igual a 1. En cuanto a cuando ponemos el impuesto, precio de equilibrio igual a 3, el que paga el consumidor, de vuelta, este no va a ser el que recibe el productor, que sigue siendo de 1. Cantidad de equilibrio 70. Recaudación, cantidad vendida con impuestos, 70. Por monto del impuesto, ¿sí? 3 menos 1, que es 2. En particular, si nosotros lo quisiéramos ver en términos gráficos, sería este rectángulo que tenemos por acá, ¿sí? Este rectángulo es 70 por 2 igual a 140, que es lo que teníamos en la slide anterior. Ahora vuelvo para que lo puedan ver. ¿Y cuál es la carga excedente? Bueno, la carga excedente es este triángulo que tenemos por acá, que como vemos no se lo queda el consumidor, como sí sería el caso si no estuviera el impuesto. Esto sería parte del excedente del consumidor, este triángulo de acá, pero tampoco se lo queda el gobierno, que sí pasa con este rectángulo que antes era excedente del consumidor y ahora ya no lo es. Entonces, este triángulo tiene una base de 20, una altura de 2, entonces 20 por 2, pero dividido 2, dado que se trata del área de un triángulo, ¿sí? Con lo cual vemos que es igual a 20, ¿sí? Vamos a borrar todo esto y a fijarnos que efectivamente era lo que teníamos acá, ¿sí? La recaudación 2 por 70 igual a 140, la carga excedente, un medio porque es el área de un triángulo, 20 por la base, 2 por la altura, igual a 20. Ok, planteemos ahora un esquema alternativo, como nos dice el siguiente inciso. Nos dice, calcular la recaudación impositiva si el impuesto sobre el bien A se reduce en 1 peso y se introduce un impuesto sobre el bien B de 1 peso por unidad. Bien, entonces, pensemos ahora, ¿nosotros qué teníamos antes? Carga excedente 20, recaudación 140. Lo vamos a tener en cuenta para poder hacer la comparación. Bien, ¿qué pasa ahora si al bien A le cobro un impuesto de 1 peso, no de 2 pesos por unidad? Bueno,
Yo lo que tengo es, a mi izquierda, la demanda, de vuelta, estamos suponiendo que el impuesto desde el punto de vista legal lo ponemos sobre la oferta. En este caso, nosotros sabemos que hay una equivalencia en cuanto a la incidencia económica, por ende, desde el punto de vista económico no nos interesa dónde lo ponemos desde lo legal. Naturalmente, desde las cuentas es mucho más sencillo en estos ejercicios donde la oferta es perfectamente elástica a un precio, ponerlo sobre la oferta, ¿sí? Si hacen esto, con este impuesto de 1 peso, vemos que la cantidad transada en este mercado en equilibrio será de 80 y el precio que van a pagar los consumidores va a ser un precio de 2, ¿sí? Bueno, ¿cuánto va a ser la recaudación y la carga excedente? Vayamos al gráfico. Ahora, yo lo que veo es, bueno, lo estoy comparando, todo el triángulo verde más el azul era la carga excedente que teníamos antes. ¿Cuánto va a ser la recaudación ahora y la carga excedente ahora? Bueno, la carga excedente va a ser lo que ustedes tienen ahí pintado en color azul, ¿sí? Y la recaudación va a ser esta que yo voy a pintar en color rosa. ¿Cuánto va a ser? Base 80, que es lo que se vende en este mercado con el impuesto. Por altura, 1 peso, que es lo que se cobra en este mercado de impuesto. 80 por 1 igual a 80. Ok. Por ahora, naturalmente yo veo que la carga excedente es menor, sí, es este triángulo que está acá, cuya base es igual a 10, altura igual a 1 y dividido por 2, porque se trata del área de un triángulo, para obtener esta carga excedente de 5. La recaudación, en principio, en lo que es el mercado A, naturalmente bajó. También bajó la carga excedente. Ok, pero ¿qué pasa en el mercado B? Notar que es súper importante uno de los supuestos que hace el enunciado, que si se fijan lo dice acá, que nos dice que B, el mercado del bien B es independiente en la demanda del bien A. Eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que no va a haber alteraciones en las curvas de demanda del bien A, respecto a cambios en el mercado bien B, y lo mismo para el bien B, ¿sí? ¿Por qué es esto relevante? Porque si no fuera así, todo este análisis que yo estoy haciendo podría ser en vano y podría ser sobre todas las cosas erróneo, ¿sí? Si se modificaran las curvas consecuencia de cambios en los precios. Ok. Entonces, veamos qué pasa ahora en el mercado del bien B. Bueno, de vuelta, tenemos que calcular el equilibrio inicial para poder medir la carga excedente respecto a la situación de equilibrio, ¿sí? En particular, nosotros lo que tenemos es que nuevamente el costo marginal, en particular, bueno, no nos habla de costo marginal, pero suponemos que es un mercado competitivo, por ende, precio igual a costo marginal. La demanda se iguala a la oferta, sí, en este precio de 1, cantidad de equilibrio 80, naturalmente precio de equilibrio igual a 1. Si nosotros ponemos el impuesto, de vuelta lo estamos poniendo por el lado de la oferta, este 2 sale del 1, del precio que cobran los productores, más el 1 que cobra el Estado, y lo igualamos a la función de demanda, vemos que la cantidad de equilibrio cae en 20 unidades y el precio que pagan los consumidores aumenta en 1 peso. El precio que reciben los productores naturalmente no se va a alterar. ¿Por qué? Porque acá los productores sí son infinitamente elásticos a ese precio. Entonces, dado todo el análisis que ya hicimos de elasticidades, el precio que reciben no se va a modificar. ¿Sí? Todos los cambios que vamos a ver en el bienestar operan sobre los consumidores en este mercado en particular, en el mercado del bien A lo mismo, en este ejercicio en general. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con recaudación y carga excedente? Bueno, vayamos al gráfico. Carga excedente, la que acá tenemos marcada. ¿Y la recaudación cuál va a ser? Bueno, va a ser la que vamos a marcar en color verde, ¿sí? Que va a ser la diferencia en altura entre el precio que recibe el productor y el precio que paga el consumidor, sí que es de 1 peso, por la cantidad que efectivamente se vende en este mercado, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es que la recaudación, perdón, acá hay un error, esto no es 70, como dice acá, es 60, ¿sí? Vamos a tacharlo, para así se puede ver la cantidad que efectivamente se ve, que es lo que teníamos en el inciso anterior, en la slide anterior, sí, acá vamos a poner 60, así no quedan dudas.
Disculpen, estoy con un problemita técnico, ahí está, y lo pudimos solucionar. Entonces tenemos que acá es 60 la cantidad de equilibrio, ¿sí? Y entonces, altura de 1, base de 60, la recaudación va a ser naturalmente 60. ¿De cuánto va a ser la carga excedente? Bueno, base de 20, altura de 1, dividido 2, porque estoy frente a a un triángulo, sí, al área de un triángulo, entonces me va a quedar una carga excedente de 10, como precisamente dice acá. Bien, entonces vamos a ver el análisis de todo esto, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es la respuesta que estamos tratando de responder? ¿Cuál es la pregunta que estamos tratando de responder? ¿Qué me conviene? ¿Sí? En particular acá me dice cuál es la carga excedente de todo esto. Bueno, naturalmente tengo que sumar las dos anteriores, que me da de 15. Y la pregunta es, ¿me conviene hacer mitad y mitad y cobrarle un peso de impuesto a cada uno de los bienes? ¿O me conviene cobrar todo sobre el bien A? Y naturalmente me va a convenir esto último, ¿sí? ¿Por qué? Porque de vuelta tengo la misma recaudación en los dos tipos de impuestos que analizamos, 140 en el primer caso, 140 en el segundo, y la carga excedente es menor de 15 versus 20 que tenía antes. ¿Sería preferible quizás un esquema alternativo donde se le cobrara todo al bien B? Bueno, es una posibilidad, la pueden analizar. Fíjense cuál es el efecto sobre la recaudación, ¿sí? De vuelta, nosotros ahora estamos analizando para ver qué es lo que pasa con la carga excedente, dos impuestos que son equivalentes en cuanto a su recaudación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos misma recaudación, menor carga excedente, naturalmente va a estar mejor esta sociedad si tiene un peso de impuesto en cada uno de los mercados que cobrar todo sobre el bien A. Con esto finaliza el ejercicio número 7.